El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, ayer en declaraciones para el diario El Comercio, mencionaba: sería muy triste para el país tener a Abimael Guzmán en un sitio donde sea venerado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno, el Congreso, otros organismos del Estado para evitar eso? Roberto Quiabra, congresista, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Cristian, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, congresista. ¿Cómo? ¿Qué puede hacer, más allá de lo dicho por el gobierno, de dejar en manos del Ministerio Público la decisión y a renglón seguido decir, cito al señor Aníbal Torres, ministro de Justicia, lo que corresponde es darle el cuerpo a los familiares? Fíjese, en un momento donde hay un evento tan importante para el país, ¿dónde está el presidente de la República? Fíjese, y yo coincido con algunos que han señalado, reúne usted pues al Consejo del Estado, reúne usted a la presidenta del Congreso, al del Poder Judicial, al defensor del pueblo, a todos se reúne y toma una decisión a nivel nacional. Le estamos dejando en manos de una fiscal la decisión de lo que se tiene que hacer con el cadáver de Guzmán. Ese es nuestro país. Entonces, en nuestro país, ¿qué sucede? La debilidad institucional de nuestro país aparece como fortaleza de lo que son enemigos del Estado. Correcto. Mucho se pudo haber hecho antes también, congresista. No hablaba yo con la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, que claro, el tema del mausoleo fue una señal fuerte y ahí ya se pudo haber, se pudo prever que muchos de los senderistas, terroristas detenidos, pues iba a llegar finalmente el momento de la justicia, morir, como así había sido su sentencia, y que algo se tenía que hacer. ¿Qué se puede hacer ahora, un poco tarde, pero finalmente corregir ese vacío? Fíjese, lo que usted señala, y lo hemos venido repitiendo las veces que hemos conversado, esto es lo que debió hacerse en el año 2000. Los protagonistas de la transición del año 2000, un país como el nuestro, que sufrió 20 años de una guerra subversiva, en el año 2000 tenía que hacer dos ejes. Uno de ellos era pasar de la guerra a la paz. ¿Qué hacemos con los arrepentidos, con los retornantes? ¿Cómo sancionamos a los senderistas? ¿Qué reglas de comportamiento y conducta le damos a los arrepentidos que nunca han pisado una fiscalía? ¿Y qué hacemos cuando fallezcan todos estos? Usted lo acaba de señalar. 3 años nos costó derrumbar un mausoleo que hoy día sería el lugar donde quisieran ellos hacer la romería para enterrarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es una vez, establecer un procedimiento. ¿Y quién? El presidente, pues. El ministro de Justicia. Lo que resulta que nadie quiere tomar decisiones. ¿Qué? El Congreso tiene que hacerlo. Hacer una ley del Congreso y ¿qué? ¿Y el Ejecutivo? Lo que pasa es que el presidente no se manifiesta porque está escondido en Cajamarca. El primer ministro está escondido en Arequipa. Y en este evento, que es tan importante para todos los peruanos, no se manifiestan. Ese sabe que... Por eso pero digamos, no manifestarse, congresista, me parece un claro y contundente acto político, digamos, de tibieza, apología y prácticamente complicidad con el senderismo. Había cuenta también de, por ejemplo, editoriales como el de César Gilligan, que habla pues de la clara presencia de MOVEF. Entonces, claro, no decir nada, vaya que también es gritar finalmente cuál es la postura del gobierno respecto del terrorismo. Bueno, ¿qué cosa le puede usted pedir a un primer ministro y a un presidente que son simpatizantes de MOVEF? Tiene usted un ministro de trabajo que su presencia es insostenible. ¿Qué cosa le puede pedir? Son tan tibios. Y hay ministros, fíjese, hay ministros que no tienen la suficiente personalidad de dar una opinión cuando el periodista se lo pregunta. Se quedan callados. Ministro de Estado. Entonces, no hay que hacer mucha deducción y decir que se quedan callados. ¿Por qué? Porque simpatizan pues con el MOVADEF. Ese es el gran problema que tenemos en el Perú. Y ¿sabe qué? Yo creo que el presidente tiene que de una vez darse cuenta que es el presidente de la República de todos los peruanos. Pero parece que le han dicho que todavía sigue siendo dirigente sindical quejoso y no un presidente de todos los peruanos, porque sigue con los mensajes de división. Sigue con los mensajes de división y un presidente de la República no puede tener un mensaje que divida a los peruanos.
Correcto. Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso de la República respecto de, por ejemplo, Iber Maraví? Y déjeme plantearle también el contexto, ¿no? Porque claro, uno podría decir, no, el Congreso tiene que votar de acuerdo, ¿no? A finalmente, ¿no? Su moral o lo que piensa que es un terrorista, insostenible, etcétera. Pero nuevamente vamos, congresista, a lo que usted me comentaba, ¿no? Cuando me decía, hay que entender a los congresistas que no son de Lima, porque finalmente tienen a sus representados que le pidan, oiga, denle la confianza al gobierno, no sean obstruccionistas, y parece que esa, digamos, esa narrativa cala en el electorado, o perdón, en la ciudadanía, por ejemplo, del sur y del centro del Perú, que siguen dando una aprobación mayoritaria a Pedro Castillo, y más bien la imagen del Congreso baja, ¿no? La desaprobación aumenta. Entonces, digamos, ¿cómo hacer lo que hay que hacer? Y al mismo tiempo convencer a sus electores, hablo de los congresistas de provincia, que eso es lo correcto, por más que las expectativas allá respecto del presidente continúen altas. Fíjese, yo considero que las votaciones son diferentes. Las votaciones son diferentes de acuerdo al momento, a la circunstancia. No es lo mismo votar por, como han votado los congresistas, especialmente del interior del país, por darle confianza a un gabinete para no generar una inestabilidad, correcto. Tampoco hay que ser muy inocente para darle el juego a ellos que quieren cerrar el Congreso para la Asamblea Constituyente. Pero lo de Iber Maraví va a pintar y va a despintar congresistas y bancadas. Es insostenible. Entonces, aquí no tiene nada que ver lo que dicen al interior del país. No, esta es una situación. ¿Estás tú aprobando que uno que tiene relación directa como debe formar parte del gabinete? ¿Sí o no? Eso no tiene nada que ver ahora con aprobaciones ni con nada. Ahí vamos a ver nosotros la contundencia de las bancadas. Ok, pero digamos, en el tema de la gobernabilidad, entre comillas, que muchos congresistas utilizaron para darle el voto de confianza, ahí le parece que la situación era distinta. Esa sí es política, y la que viene respecto de Iber Maraví, y es un tema, digamos, ¿no? de principio de ciudadanía, decir las cosas por su nombre, que el señor obviamente es insostenible porque tiene un pasado terrorista. Es un tema, como bien lo señala, de principios. Es un tema de principios. Aquellos que estamos en desacuerdo con 20 años de violencia, destrucción, muerte y atraso, aquellos que tenemos memoria, no podemos permitir que una persona que abiertamente simpatiza como Badé, que abiertamente está en los atestados policiales, esté en el gabinete. Entonces eso no tiene nada que ver con la gobernabilidad. Usted saca al ministro que lo debe haber sacado el presidente hace rato. El presidente no lo saca porque es su socio, pues. Y eso está mal. Eso está mal, ¿por qué? Porque afecta la dignidad de todos los peruanos. No puede ser posible que tenga en el gabinete una persona que ha participado en un atentado terrorista de los años 80, o sea, desde el inicio. Correcto. Yo creo que, ¿sabe qué? Ya la dignidad de los peruanos está por encima. Yo creo que el presidente hace rato ha debido sacarlo, pero si quiere que lo saque el Congreso, correcto. Si se somete a la interpelación... Esa parece ser justamente la consigna del gobierno, y no uno se pregunta por qué. Más adelante van a escuchar el audio de lo que dijo el ministro de Justicia. Congresista Quiabra, la congresista Gladys Echaíz da cuenta que han tenido a la vista muestras fotográficas de donde estuvo internado el terrorista Abimael Guzmán y de su traslado a la morgue del Callao. Cita a la congresista Echaíz: es la misma persona, es en los diarios y conocemos. Con esto un poco que ya, digamos, se deja de lado esta duda, ¿no? Estas teorías conspiranoicas respecto de que no era Abimael Guzmán. Creo que con esto, porque también es importante no pasar esa página de conspiranoias. Efectivamente, no podemos tampoco dejarnos de estar haciendo caso a muchas informaciones falsas que salen. Yo confío en la congresista Gladys Echaíz, y ella nos dijo que iba a hacer todo lo posible por tener conocimiento exacto y real de lo que había sucedido. Yo creo que es así. Correcto. Y esa parte debemos de dejarla de lado. Ahora lo que tenemos que ver es que el presidente decida qué cosa va a hacer con el cadáver. Hace rato ya se lo están diciendo, ¿sabe qué? Incinéralo y bótalo al mar. ¿Qué cosa más hay que esperar? Ya, ok, nuevamente, digamos, el acto político de decidir no hacer nada. Ahora, como vienen las balas, congresista, una opción es que finalmente no se hiciera nada. Entonces, ya no le voy a preguntar qué es lo que tendría que pasar con el cuerpo, sino qué cree que va a pasar atendiendo justamente a ese silencio de parte del presidente Castillo respecto no solamente de Sendero Luminoso, el terrorismo de su ministro, sino también respecto de qué hacer con el cuerpo del cabecilla terrorista.
Fíjese, si el presidente toma una mala decisión que afecta a todos los peruanos o a la gran mayoría de peruanos, se va a generar un serio problema él mismo. Si usted mantiene un ministro, mantiene un primer ministro, que todo el mundo dice que no debe estar el gabinete, no porque sean personas ABC, sino porque tienen relación con el pasado terrorista, con la simpatía por el terrorismo, y encima usted va a dar la oportunidad de que a este señor lo entierre para que lo estén velando. Yo creo que el presidente tiene que darse cuenta que esas decisiones van a afectar seriamente su gestión como gobierno y a todo nuestro país. Correcto. Congresista que habla, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a usted, Cristian. Buenas tardes.